Hola a todos, ¿cómo están? Sé que he estado muy inactivo en los últimos días, lo siento por todo. Este último mes ha sido caótico en mi vida. En teoría este video tuvo que haber salido hace unas semanas, pero no fue el caso. En fin, lo siento. También he de decir que este fic quedará en pausa por el simple hecho de que el autor original lo dejó abandonado hace como 3 años, así que bueno, disfruten de la historia. Aunque eso sí, planeo traer otro fic también, aunque no es el de Pendleton y Gate, pues aunque la idea era buena, simplemente no me acaba de convencer, pues a partir de cierto punto no sé cómo continuar la historia. Algo similar me pasa con el de Eleanor en Boku no Hero y el de Fallout y Gate. En fin, ya sin más que decir. Importante renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sobre las planicies de Anima se oía el característico rugir de varios motores Egleunion volando a baja cota, mientras en el cielo era fácil distinguir un escuadrón de Hellcats. Sin embargo, a cientos de kilómetros, un acorazado navegaba tranquilamente y en su puente de mando recibía una transmisión: no hay nada en este cuadrante, los Hellcats se están quedando sin combustible y tendrán que volver para reabastecerse. Dijo Weiss en el idioma de las Islas Reales a través de su radio, siendo recibido por Ruby. Entendido, sabíamos que no sería fácil, ya terminé de rodear la costa, voy a preparar el arado y esperaré tener suerte, respondió también en el idioma de las Islas Reales. Bien, cambio y fuera, Uten, dijo Weiss cortando la comunicación. 10-4, Yorktown, comunique cualquier novedad. Ruby cortó la comunicación mientras hacía una mueca. Si bien solo llevaban un par de días en la búsqueda de la tribu Brauen, tenía la esperanza de que con varios escuadrones de Hellcats patrullando el área, encontrar a la tribu Brauen sería cuestión de horas. Desgraciadamente, no sería tan sencillo, pues Anima era una región que era casi el doble del tamaño de Europa, lo que se traducía en una cantidad enorme de lugares para esconderse. Claro, gracias a la información de Junior, tenían algunas zonas donde buscar, el único detalle es que esas zonas eran fácilmente del tamaño del territorio continental de Ironblood, sin era mejor que nada. Ruby salió del puente y luego caminando hasta un puesto de observación donde su hermana y su tío estaban junto a su padre con unos binoculares que ella les había prestado. ¿Ha habido suerte?, preguntó ya sabiendo la respuesta. Nada. Solo unos árboles, agua y sabanas, dijo Jan algo desanimada. No es sorprendente, la tribu Brauen no solía acercarse a la costa, dijo Crow mirando al horizonte. Entonces tal vez tengamos que cambiar de enfoque, podríamos desembarcar e ir a pie. No, tengo una mejor idea, síganme, Ruby interrumpió a su padre y empezó a bajar por una escalera. Comillas, ¿acaso mi hermanita Punt tiene algo que nos pueda ayudar?, exclamó la rubia mientras Ruby asentía y los guiaba hasta la popa del buque donde el ascensor de su hangar emergió revelando la aeronave Atlecisna robada. Con todo lo que ha pasado se me ha olvidado que tenías esa cosa, aunque ahora no es el momento, tendremos una conversación muy seria acerca de robar prototipos militares de alta tecnología, ¿entendido, Ruby? Coma, dijo Tai de forma seria mirando a su hija menor, mientras Ian estaba maravillada y Crow suspiraba. Sin embargo, para sorpresa de todos, Ruby negó con la cabeza. Aunque me gustaría usar el prototipo, me temo que no he tenido la oportunidad de conseguir combustible, pues el combustible que cargo y se regenera cada que como no es compatible. Era sorprendente, pero el queroseno con el que funcionaba su hidroavión o el gasoil con el que funcionaban sus calderas tenía un octanaje y un coeficiente de combustión mucho más alto que los combustibles en base a polvo. Lo que significaba que si cargaba los depósitos del prototipo con queroseno o gasoil, en el primer caso sus motores explotarían al no poder resistir la fuerza de la combustión. Mientras que en el segundo ni siquiera encenderían, pues no podrían comprimir el gasoil lo suficientemente como para que éste hiciera combustión. Espera, ¿por qué nos muestras esto si no puedes usarlo?, preguntó Jan. Porque no usaremos ese, sino ese. Ruby señaló el hidroavión con las alas plegadas que empezó a moverse por la cubierta hasta una de las dos catapultas. ¿Qué es eso?, preguntó Crow curioso por la máquina. Es un hidroavión arado AR-196, el estándar para los buques de superficie de Ironblood. ¿Un qué?, preguntó Jan. Ruby suspiró, es como un Bullead pero más rudimentario y con un solo motor y sin la capacidad de aterrizar verticalmente, aunque es un poco más rápido.
Aunque el Arado no era un avión caracterizado por su velocidad, seguían siendo más veloz que la mayoría de Bulead y sin dudas más rápido que la totalidad de aeronaves estilo dirigible o gravitatorias. Solo algunas naves militares como la que había robado o aeronaves de carreras podían ganarle y desde luego estaba segura de que no existía aeronave en Remmad más veloz que los Hellcats de Yorktown. Ruby salió de sus pensamientos gracias al ruido del motor al cobrar vida. Es bastante ruidoso incluso más que Bumblebee, dijo Tai mientras Ian lo miraba ofendida. Ruby arqueó una ceja. Por supuesto, las aeronaves de su mundo original eran en general mucho más ruidosas que sus contrapartes de Remmad. La catapulta de vapor se activó y el arado salió disparado al cielo. «Bow», dijo Ian para luego voltearse hacia Ruby. «Si tenías esa cosa, ¿por qué no la desplegaste antes?» Ruby se encogió de hombros. «Solo tengo uno y si lo pierdo no sé si regresará». La realidad es que en su última misión por alguna razón Upton partió de Kiel con solo uno de los hasta 4 hidroaviones que podía llevar. Una decisión francamente cuestionable pues según sus recuerdos esos hidroaviones eran bastante útiles para realizar reconocimiento y dirigir el fuego de artillería a larga distancia. Por supuesto no podían suplir el rol con la misma eficacia y posibilidades de un portaaviones, sin embargo como estos raramente estaban disponibles. Ironblood había hecho un uso muy extendido de los hidroaviones. «Entonces Ruby, ¿qué más secretos oculta tu navío?», dijo Crow curioso pues este acorazado era para él una caja de sorpresas. «Algunos cuantos, Upton estaba preparada para pasar y pasó por el infierno», respondió Ruby de forma algo triste pues para ella eran recuerdos prácticamente de primera mano, sin embargo en ese momento sintió la mano de Tai posarse en su hombro. «Comillas porque no vamos a comer algo. Te haría bien un descanso». La voz paternal de Tai la ayudó a calmarse aunque luego quitó suavemente la mano de su hombro. «Sí, está bien, vamos a comer algo». Edelweiss se hallaba sobre la ciudad de Vale y su espíritu al igual que todos en su tripulación no estaba del mejor de los humores aunque ya había pasado una semana desde su desastrosa redada y el general Ironwood había mitigado el escándalo público. Era obvio que este desastre sería una gran mancha en el historial de todos, aún así en el caso estaba más que nada confundida por su encuentro con la sobrina de la vicealmirante. Bisschnee o como ésta se había presentado ante el Jaws Yorktown. «¿Flashback qué eres?», dijo Edelweiss sorprendida pues sus instintos que le decían que esa adolescente era un navío parecían no estar mintiendo. «Eso no es muy difícil de deducir para ambas, soy un buque». Edelweiss la miró aún más confundida. «Pero como no veo tu casco y cómo es que puedes interactuar con... bueno ellos». En ese momento el águila chilló. «Es porque soy o fui una Kasen», dijo Weiss mientras empezaba a explicar. Fin de flashback. Vicealmirante, ¿ha habido señales del colmillo blanco o de Upton en el área durante los últimos días? Edelweiss fue bruscamente sacada de su introspección cuando notó que en su puente de mando el vicealmirante estaba en una videoconferencia directa con el general Ironwood y varios altos mandos de Atlas. Negativo, el colmillo blanco cesó sus actividades por completo y desapareció, mientras que Upton ha literalmente desaparecido, no ha habido rastro alguno de ella, probablemente también esté escondida. Aún así ya estamos buscando cualquier fauno con su perfil, sin embargo no esperamos ningún resultado satisfactorio, dijo la vicealmirante mientras Ironwood suspiró. «Comillas que hay de la alférez que fue secuestrada, ha proporcionado algo útil». La vicealmirante negó. «Al parecer estuvo maniatada e intimidada por la apariencia de Upton y no nos pudo aportar nada más allá de lo que ya sabemos. Aunque... eso último captó la atención del general y de Edelweiss. La alférez Anikanop perdió su calzado de servicio durante el secuestro y por lo visto consiguió un nuevo calzado en una tienda de Vale. Aunque para todos el único ceño fruncido visible fue el de Ironwood, Edelweiss también frunció el ceño. Sé que no parece un detalle relevante, pero envié un equipo a revisar todas las tiendas donde la alférez pudo haber obtenido esas botas. No solo no entró en ninguna sino que ninguna de las tiendas tenía algún modelo similar a sus botas». Ironwood pareció entender lo que decía la vicealmirante y preguntó, comillas ¿está diciendo que pudo haber obtenido esas botas de Upton? La vicealmirante asintió. «Así es, sin embargo no puedo interrogarla al respecto aunque está a bordo». Ironwood entendió y estuvo de acuerdo. «No podemos arriesgarnos, pero mantenga bajo vigilancia a la alférez». Eso despertó la curiosidad de Edelweiss y sabiendo que la alférez estaba a bordo se dirigió a la zona de camarotes donde en efecto allí estaba la alférez Anikanov durmiendo.
Tengo que resolver esto, dijo Edelweiss mientras inspeccionaba las dichosas botas, las cuales eran de un estilo marinero bastante desactualizado datando de los tiempos de la guerra. Aunque era destacar que eran de cuero auténtico y sus suelas eran antideslizantes perfectas para un buque de guerra. Luego, aprovechando su forma, la fantasma logró ver la etiqueta las botas. Desgraciada e intrigantemente, el idioma de estas simplemente era inentendible para ella, pues aunque tenía acceso a la red y los archivos de Atlas para traducir cualquier cosa, parecía que sea cual sea el idioma, este no existía en Renmat. Algo raro, muy raro. ¿Qué diablos? Tauros ingresó al club de Junior en vale cubierto por una capucha. Había corrido un gran riesgo al venir a este lugar con todo maldito Atlas buscándolo, sin embargo por Uchten la salvadora valía la pena. Después de todo, no todos los días aparecía un fauno con la capacidad de darle una paliza a un especialista y huir de la mitad de la armada atlesiana. Tauros se sentó en la barra, estaba por pedir algo cuando quien buscaba apareció y habló adelantándose. Aquí no atendemos colmillos blancos, dijo Junior de forma muy seria. Ahora lárgate antes de que Atlas haga un maldito escándalo y ahuyente a los clientes. Tauros lo miró. Comillas, ¿a qué viene tanta hostilidad? Estamos entre faunos, dijo consciente de la situación de Junior. Entre faunos, no entre colmillos blancos. Tauros suspiró, pero era consciente que un escándalo no lo llevaría a nada. Uchten, solo necesito dónde encontrarla, solo eso una vez lo sepa Mei. Fue interrumpido. Uchten dejó claro que no quiere tener nada que ver contigo o el colmillo blanco. La paliza a Atlas fue un trato que se salió de control, dijo mientras limpiaba unas copas. Junior, sé que las chicas que acompañaban a Uchten trabajaban para ti. Solo necesito la ubicación de Uchten, es por la lucha, es por nuestra libertad. Junior miró de reojo. Para tu información, yo soy un fauno libre y aunque supiera dónde encontrar a Uchten, no te daría esa información, le debo demasiado a esa chica. Y las gemelas me matarían. El pensamiento fue interrumpido por una oferta de Tauro. Te pagaré 10 veces tu tarifa habitual. Una oferta así definitivamente hablaba de lo mucho que el colmillo blanco quería a Red. Sin embargo, como dijo, no sabía dónde podría estar y aunque sabiendo quién era su familia sabía que no le sería complicado localizarla, prefería mantener su pellejo a salvo tanto de Red como de las gemelas. Como dije, aquí no atendemos colmillos blancos, si no tienes más que hacer entonces lárgate. Tauros definitivamente no estaba feliz, el riesgo asumido al dejar su escondite para venir aquí no valió la pena. Es por culpa de los que son como tú que esta lucha no progresa. Si todos nos uniéramos esto hubiera terminado hace décadas, dijo enojado mientras se levantaba. Sin embargo, el mafioso no se inmutó. Una vez Tauros salió del establecimiento, una de las gemelas que había notado la presencia de este se acercó a Junior. Comillas, ¿qué hacía Tauro aquí? Melanie dijo discretamente a Junior. Lo que hicieron en el muelle llamó la atención de Colmillo Blanco. ¿Quieren a Red?, dijo Junior sirviendo un trago. Comillas, ¿les diste algo?, preguntó preocupada. Por supuesto que no, hacer negocios con el Colmillo Blanco a la larga solo traerá problemas, más con la mitad de la armada atlesiana en la ciudad. Melanie suspiró aliviada aunque Junior no dejó de hablar. Sin embargo, la cantidad que ofrecieron me preocupa. Eso encendió las alarmas de nuevo. Comillas, ¿cuánto ofrecieron? 10 veces la tarifa estándar. Eso definitivamente alarmó a Melanie. Tenemos que advertirle, si Colmillo Blanco está ofreciendo tanto, tarde o temprano la encontrará. Junior asintió. Algo me dice que ya sabe que la buscan, sin embargo nunca viene mal una advertencia, llámala cuando tengas oportunidad. Melanie asintió. Fin de capítulo. Un pueblo ardía en llamas mientras los Grimm se aproximaban. Corran, son demasiados. Los aldeanos corrían despavoridos. Su aldea está condenada y ya era poco lo que quedaba por hacer de no ser porque en medio del caos. Rugido atronador. Un sonido rítmico era distinguible, algo se acercaba y venía rápido. En ese momento de entre las nubes salió un furioso escuadrón de aeronaves, los cuales empezaron a descargar munición sobre los Grimms. ¿Qué demonios es eso?, dijo un aldeano al ver los extraños pájaros de metal que se acercaron a toda velocidad disparando contra los Grimms. Tras algunas pasadas lograron que los Grimms se replegaran al bosque. Comillas, ¿quiénes eran esos o qué eran esas cosas?, preguntaba un anciano. Sin embargo, uno de los pocos cazadores del pueblo respondió. El escuadrón fantasma de Mantle. Todos se voltearon hacia el cazador que hasta hace unos años había sido un especialista de Atlas. No se sabe mucho, solo que sobrevuelan Mantle y ametrallan Grimms, luego desaparecen. Pese a los esfuerzos de Atlas, ninguno de estos jamás ha sido derribado. Sean quien sean, sus pilotos son sin dudas excepcionales. Sin embargo, el anciano habló. Comillas, ¿qué hacen aquí, si son de Mantle?
No lo sé, respondió el cazador. Sin embargo, a unos cientos de kilómetros un acorazado navegaba recibiendo una señal de radio urgente. Yorktown Outen, responde, encontré algo, repito Yorktown Outen. En ese momento al puente entró Ruby y tomó la radio. Outen a Yorktown, te recibo, ¿los encontraste?, decía esperanzada. No exactamente, pero sí tengo una pista. Ruby suspiró. Comillas, ¿qué pista? Bueno, dijiste que los Brauen eran asaltantes. Sí. Al parecer una aldea sufrió uno de sus asaltos, lograron resistir más o menos, pero el asalto atrajo a un montón de Grims. Ruby entendió y de inmediato dio la orden. Ayúdalos, quizás puedan decirnos a dónde se fue la tribu. A lo que Base respondió. Llame adelante, los Hellcats lograron ahuyentar a los Grims y ya estoy preparado un escuadrón de SBD para que vayan a rematar lo que quede de los Grims. Ruby asintió. Bien, una vez les ayudes, pídeles por radio que nos digan a dónde se fue la tribu en caso de que sí los haya atacado. Bien, suerte. Ruby estaba por cortar comunicación cuando oyó a alguien entrar al puente. Ruby, ¿estás ahí? De inmediato Ruby apagó la transmisión y se maldijo a escuchar la voz. No era la primera vez que pasaba, pero ¿cómo era posible? Su tío estaba en su proa hace menos de un minuto y ahora estaba en el puente. Es como si se desapareciera y apareciera en otro sitio, pero ¿cómo lo hacía sin que ella lo notara? Pues ni su padre ni su hermana podían moverse por el barco sin que ella lo notara y podía mantenerlos vigilandos, pero su tío, él era como si dejara de estar en el barco, como si volara. Sí, estoy aquí, dijo dejando su duda para después y permitiendo que su tío entrara al puente. Entonces, chaval, he estado hablando con tu padre y creo que podríamos buscar a los Brauen en una zona. Di señalando una zona donde podían desembarcar. En realidad hubo suerte, el arado encontró una aldea atacada a unos 200 kilómetros tierra adentro, todo apunta a que fue la tribu. Dijo señalando otra parte en el mapa, sorprendiendo a Crow. Vaya, esa cosa sí que es buena en el reconocimiento. Sí. Lo es. En realidad su hidroavión se encontraba en una dirección completamente contraria a donde los aviones de Yorktown encontraron la aldea, sin embargo era una coartada fiable para su tío. Ruby, quiero hablar contigo sobre lo que podríamos encontrar una vez lleguemos con la tribu. Dijo sin más rodeos Crow mientras se recostaba sobre una pila de mapas apilada en escritorio, con la mala suerte de que estos cayeron revelando que eran antiguos mapas de los mares del norte de Europa y el océano Atlántico Norte. Bow, ¿qué es eso? No reconozco esos mapas, ni escritura o nombres. Son del mundo de Upten. Eso de Aegis Iris, esas son las islas reales, lo del otro lado es parte de la costa de la Unión Águila, lo de en medio es Groenlandia creo, y el que está detrás de Iris es Ironblood. Dijo señalando los puntos en el mapa con algo de nostalgia, pues aún podía recordar aquellos mares. Esa última es la tierra donde se construyó este barco. Ruby asintió y señaló una parte en concreto. Fue aquí, en Kiel, ahí fue donde Ironblood construyó la mayoría de sus buques de gran calado, desde los acorazados de bolsillo clase Deutschland o cruceros pesados clase Almirante Hyper, hasta los acorazados clase Bismarck y clase H-39 o Friedrich der Grosse, de la que formaba parte Upten, los acorazados más pesados jamás construidos por Ironblood. Y si Friedrich era mi hermana mayor. Crow asintió, aunque se sorprendió por cómo Ruby en ocasiones se refiere a Upten como otra persona y en otras como si fuera ella misma. Siendo realistas, no se podía culpar tener los recuerdos y el cuerpo de una vida pasada debe provocar que sea difícil distinguir quién eres. Bueno, ya fue suficiente del pasado. Ruby tomó los mapas del suelo y los enrolló para apartarlos a un lado, pues estos no eran de gran utilidad más allá de recordar viejas glorias que ya no serán. Entonces, ¿qué quieres hablar sobre los Brauen?, interrogó la niña y Crow suspiró. Los Brauen son una tribu de asesinos y ladrones sin escrúpulos. Crow fue interrumpido. Tío, eso lo sé, he investigado a los Brauen. Sé que son despiadados asesinos y bandidos. No es nada que Upten no haya enfrentado antes. Crow asintió. Upten, pero no Ruby. Escucha, seré directo cuando hablemos con Raven. Muchas cosas sobre los Grimms y sobre el pasado mío, de tu padre, de Raven y de Summer saldrán a la luz. Crow estaba preocupado, pues sabía la gran cantidad de secretos que la madre de Ian conocía y no dudaría en revelar. ¿Me estás diciendo que aún nos están ocultando cosas?, dijo Ruby un poco enojada, pues aunque ella también ocultaba demasiados secretos salvo por Base/Yorktown, eran secretos bastante poco relevantes que no pasarían de una curiosidad en una cena familiar. Mientras que lo que sea que su tío y su padre ocultaban parecía que podría cambiar su perspectiva una vez más. Entonces desembucha, exclamó Ruby mientras su tío se sorprendió. ¿Qué dijiste?, exclamó como si no hubiera oído bien. Que hables.
¿O prefieres que me entere de lo que sea que oculten tú y papá de la boca de Raven? Crow asintió. Ya no podría esconder esto mucho más. Esta noche en la cena no seré el único al que mortifiques por esto. Tu padre también tendrá que hablar. Bien. Asintió Ruby mientras salía del puente. ¿A dónde vas? Tengo que hacer inventario de la munición. Si tenemos que hacerle frente a los Brauen no me contendré con la artillería. Dijo bajando las escaleras. La realidad es que sabía perfectamente cuánta munición le quedaba y tenía suficiente como para reducir a cráteres una ciudad del tamaño de la ciudad de Vale. Lo único que quería realmente era pensar acerca de la conversación que tendría esa noche y si ella debería revelar el resto de secretos que le quedaban. Por supuesto Beis estaba fuera de discusión, ella no sería revelada, pero el resto de memorias de Utten, la vida en Iron Blood y el alcance de sus habilidades Kasen o los cubos de sabiduría y las Siren tal vez podrían ser revelados. Unas horas después. Un cuervo volaba entre las nubes viendo lo que aparentemente era una aldea destruida aunque aún con vida. Sí. Sin duda esto fueron los Brauen. Pensó el Crow viendo la aldea. Sin embargo, mientras veía la aldea empezó a ver movimiento. Grims dedujo por experiencia mientras se planteaba si intervenir. Desde el aire era fácil ver que la aldea no sobreviviría. Sin embargo, antes de que el cuervo pudiera hacer algo, un rugido lo hizo estremecer. Rugidos de motor. El cuervo miró al cielo y los vio. De inmediato le recordaron al hidroavión de Ruby, pero estos parecían ser más rápidos y aunque no era un experto rápidamente dedujo que lo que los raros Bulead llevaban en sus vientres y alas eran bombas, una grande en el vientre y dos pequeñas en las alas. ¿Qué son esas cosas y qué hacen aquí?, pensó el cuervo. Sin embargo, antes de lograr una conclusión, las aeronaves se lanzaron en picado sobre los Grims, dejando caer sus cargas y aniquilando a los Grims más grandes así como los grupos mejor agrupados. El trabajo que le hubiera tomado a un equipo de cazadores al menos media hora había sido hecho en pocos segundos. Definitivamente se ven peligrosos, pensó el cuervo acercándose a una de las aeronaves. Para su sorpresa, esta no tenía piloto. Muy bien, esto da miedo. El cuervo siguió su vuelo. Sabía que el tiempo se le agotaba aunque aún tenía 4 horas hasta la cena. Le había tomado casi 2 horas venir hasta aquí. Aún así, el que no arriesga no gana. Como si de un cazador novato se tratase, Crow decidió seguir un presentimiento por malo que fuera, aunque no estaba siendo fácil. Demasiado alto. Demasiado rápido. Si bien él era un cuervo muy rápido, logrando una velocidad crucero de 200 km por hora y siendo capaz de volar hasta una altura de 3000 metros. Pronto se vio esforzando sus alas a 100% para alcanzar su máxima velocidad de 360 km por hora. Para seguir el ritmo de las aeronaves, aunque desgraciadamente solo desde abajo, pues los aviones volaban a 5000 metros, una altura donde no era capaz de volar. Vamos, la siguiente hora fue una tortura, aunque hubo relativas buenas noticias. La primera, parecía que las aeronaves se dirigían en una dirección similar a donde debería estar Ruby. La segunda es que una ráfaga de viento le ayudó a mantener el ritmo sin desfallecer. Lo malo es que ahora estaba volando sobre el mar y que estuviera relativamente cerca de la posición de Ruby significaba que sea cual este peligro estaba más cerca de lo que le gustaría. ¿Qué demonios es eso?, pensó el cuervo mientras veía a lo lejos lo que parecía ser el destino final de las aeronaves. Era tan largo como el buque de Ruby, aunque por lo visto era un poco más ancho y sin dudas más alto. Al volar cerca del navío fue fácil darse cuenta de que, a diferencia de Ruby, este barco no tenía cañones de gran calibre, solo pequeños cañones que igualmente serían suficientes para derribar a un Grim con facilidad. Sin embargo, lo que más destacaba era la gran cubierta plana que cubría casi todo el navío, donde vio cómo las aeronaves se posaban en esta. Además de que más aeronaves ya hacían sobre la cubierta, habrá que jugársela, pensó Crow mientras, siguiendo a un grupo de gaviotas, decidió posarse en una de las barandillas de lo que asumía era la superestructura del navío, logrando ver una escena curiosa donde las aeronaves se movían por sí solas de un lado a otro, plegando sus alas y dirigiéndose hacia lo que parecía un ascensor. El cuervo quería seguir investigando cuando un chillido lo sorprendió y un águila aterrizó bruscamente a su lado, chillando mientras encaraba a Cuervo, quien graznó en respuesta mientras notaba que había visto esa águila antes. Sin embargo, antes de sacar alguna conclusión, el águila aprovechó su mayor tamaño y empujó al cuervo, obligándolo a descender hasta la cubierta del navío, donde tras un chillido encaró al cuervo. Carajo, Crow sabía que en esta forma lo tenía difícil contra esa águila. Pensó en tomar su forma normal y ahuyentar al águila hasta que oyó un llamado Grim. ¿Qué sucede? ¿Encontraste algo? Crow oyó una voz que reconoció. Sin embargo, al ver quién habló, algo no le cuadraba, pues en vez de toparse con una albina se topó con una rubia. Comillas, un cuervo. Comillas.
dijo la rubia desconcertada mientras veía al cuervo. Si bien no era raro que las gaviotas se posaran en su casco, estas últimas eran aves marítimas acostumbradas a volar cientos de kilómetros mar adentro cazando peces y utilizando tanto islas como navíos para descansar. En cambio, un cuervo bueno, aunque no eran raros en Anima, estos raramente se acercaban a la costa, así que ver uno a casi 120 kilómetros de la costa más cercana definitivamente era un acontecimiento. Cazando peces y utilizando tanto islas como navíos para descansar. En cambio, un cuervo bueno, aunque no eran raros en Anima, estos raramente se acercaban a la costa, así que ver uno a casi 120 kilómetros de la costa más cercana definitivamente era un acontecimiento. La rubia se agachó frente al cuervo y exclamó: comillas, ¿sabes? Estás muy lejos de tierra. ¿Cómo acabaste aquí?